y la regla de la multiplicación. Entonces el detalle en estos ejercicios donde son solamente enunciados, pues sí hay que como que entender y todo el problema para tomar la decisión si simplemente es un número conocido entre otro número conocido, si hay que utilizar una técnica de conteo, si hay que utilizar solamente fórmulas o hay que utilizar la combinación de ellas, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, leyendo, aquí me dice que se lanza un dado normal 4 veces. Entonces, si se lanza un dado normal 4 veces, esa primera parte me está diciendo que es la cardinalidad de caras se repiten 4 veces. Por lo mismo que está diciendo el contexto. Al decir normal quiere decir que no hay cambio de probabilidades y puedo utilizar la técnica de conteo de ordenaciones con repetición. Eso, cardinal muestral, disculpen, utilicé una S, es que antes era más usada la S que la omega, hace como 20 años. Entonces, 6 posibles caras que se van a repetir 4 veces y de ahí ya tengo el espacio muestral. Pero me están diciendo que calcula la probabilidad que aparezca la cara 6 en exactamente 2 lanzamientos. Entonces, yo ya tengo, obviamente, el espacio muestral, ¿no? Entonces, como ya tengo el espacio muestral, si me dicen calcula la probabilidad que aparezca la cara 6 en 2 lanzamientos, entonces, pues de ahí yo ya lo podría hacer haciéndolo así. La probabilidad de A va a ser obviamente con técnicas de conteo. Y si me dice que aparezca la cara 6 en 2 lanzamientos, quiere decir que de los 6 lanzamientos voy a escoger 2 donde exactamente caiga la cara 6. Voy a escoger 2. Eso yo ya estoy entendiendo todas las posibilidades que tengo, ¿no? Porque estoy diciendo que en 2 lanzamientos caiga la cara 6. Dejen aquí lo escribo. Caiga la cara 6 de los 6 posibles lanzamientos. Ahí es donde luego a veces entra no sé cómo decirles, la preocupación de qué es lo que pasa con todos los demás, ¿no? Y entonces hay que entender que aquí estoy hablando que son 6 posibles lanzamientos y en 2 está cayendo la cara 6. Pero de hombres y de mujeres, acuérdense que una niña podía, el nacimiento de la mujer imposibilita el nacimiento del hombre. Entonces aquí no tengo que dar ninguna explicación, no tendría que dar ninguna explicación, perdón. Si en 6 nacimientos en 2 nacen las mujeres, no tengo por qué escribir lo referente a los hombres, eso ya lo habíamos visto. Sin embargo aquí cambia, porque como son 6 caras, entonces la ocurrencia de uno no me asegura la ocurrencia del otro, sino hay muchas posibilidades. Debido a eso, entonces tengo que agregar que a ese 6 posibles lanzamientos obtener 2 niños, pues hay que ver qué pasa con los otros 4 lanzamientos. Y con los otros 4 lanzamientos, pues resulta que aquí hay un lanzamiento, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3 y aquí hay 4. Y en esos lanzamientos, pues como aparezca la cara 6 en exactamente, quiere decir que en estos lanzamientos que sobran, no importando en cuál sea la ubicación, solamente va a haber 5 posibilidades, que son las demás. Entonces fíjense como aquí ya estoy combinando las ordenaciones con las combinaciones con el teorema fundamental del conteo, lo cual eso obedece a que ya domino el tema, no es nada más porque sí, ¿no? Sino hay que saber qué es lo que me quiere decir cada palabra para tomar la decisión. Obviamente si esto lo divido entre la cardinalidad del espacio muestral, que es un 6 a la cuarta, pues ya tengo un resultado de probabilidad, que eso lo podemos dejar así, ¿sí? Porque calcular 6C2, pues necesito forzosamente la calculadora. P5, donde sé que el P5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y que es más sencillo, ¿no? El 6 a la 4 pues es fácil de entender, pero el de las combinaciones no, por eso lo dejamos así expresado. Entonces fíjense, ahí voy hasta lo que está sombreado con verde.
y que cada una de ellas yo lo puedo ir obteniendo poco a poco. Así que les pido de favor que cuando estén en cualquier ejercicio, perdón, en cualquier problema, llámese probabilidad, llámese cálculo integral, física, química, biología, etcétera, siempre de los enunciados que vayan leyendo, obtengan lo que se pueda obtener. Porque muchas veces nos quedamos con la idea que para resolver problemas tienes que leer todo el problema y luego, como por ahí dicen muchos libros, ¿no? Lee detenidamente el enunciado. Y pues obviamente ahí te están sugiriendo que leas todo el enunciado. O sea, no hay los enunciados, ¿no? Es el enunciado y el enunciado está formado de muchas palabras. Entonces, no se trata de eso. Se trata de, en el momento que tú entiendas que hay algo, calcúlalo. Y en el caso específico donde no hay enunciado, como fue lo de los ejercicios que hicimos ayer, pues directamente ve al dato que tiene una fórmula y que por lo tanto puede sustituir. Pero en este tipo de problemas donde vienen enunciados, ahí sí hay que tener el cuidado de conforme vayamos leyendo, vayas calculando todo lo que puedas calcular. Obviamente si estamos hablando de cálculo integral o cálculo diferencial, se puede ir a fórmulas, porque te mencionan triángulos, te mencionan rectángulos, te mencionan cilindros, y entonces directamente puedes utilizar fórmulas. En este caso, pues nada más hay que entender qué es lo que yo ya puedo hacer. No lo dejen para después. El cuidado posiblemente va a cambiar. Ahora bien, aquí me están diciendo que sabiendo, resulta que esta ya no fue, porque el sabiendo me lleva entonces a una probabilidad condicional y por lo tanto entonces debo declarar la probabilidad condicional. Y si voy a declarar la probabilidad condicional, yo sé que la probabilidad de algo dependiendo de algo. Entonces, sabiendo que dicha cara apareció a lo más en 3 ocasiones. Y entonces así como que ya se pone como que crítico, ¿no? Porque a lo más en 3 ocasiones, vamos a recordar cómo era a lo más 3 ocasiones. Pues resulta que en 3 ocasiones, vamos a escribirlo aquí, vamos a hablar de la cara 6 y de las otras caras. Entonces puede ser que la cara 6 aparezca ninguna vez y las otras, dejen escribir bien otras para que no se confunda porque no está bien escrito. Mejor vamos a hacerlo así. Y la otra es que caiga la cara 1, la cara 2, la cara 3, la cara 4 o la cara 5. Entonces, si ocurrió que ocurre ninguna vez la cara 6, pues puede ocurrir en 4 lanzamientos, puede ocurrir 4 veces las demás caras. O puede ser que caiga una vez la cara 6 y las otras caras caen en 3 ocasiones. Porque acuérdense que se lanza un dado normal 4 veces. Luego puede ser que caiga la cara 6 2 veces y las otras caras caen 2 veces, que caiga 3 veces y esta una vez, o que caiga 4 veces y esta ninguna vez. Entonces, esto que está aquí, esto también ya lo saben calcular, porque si yo calculo esta con... Profesor, Dime. no se está viendo lo que está escribiendo, o bueno, al menos a mí. Ok, déjenlo, dejo de compartir. ¿Nada más eres tú o son todos? También era yo, profe, pero ya no sé qué. Ya se ve. Ya se ve. ¿Ya se ve? Ok. Voy a dejar de compartirlo. Hay un detallito. Como, bueno, yo me estoy dando cuenta, acaban de cambiar el Meet. O sea, está organizado de cierta manera. Y siempre que hay cambios, siempre hay algunas fallas, ¿no? Por eso luego vienen las actualizaciones y cosas por el estilo, ¿no? Obviamente el que hayan cambiado la configuración obedeció a algo, ¿no? Bueno, ahí otra vez ya le estoy compartiendo. Y entonces lo importante es que entiendan que esto también lo pueden calcular de manera independiente. Esto ya lo puedo calcular. ¿Y cómo lo calculo? Pues para calcular esto, pues yo sé que cada una de ellas las puedo calcular. La primera, perdón, me equivoqué. Voy a poner el ejemplo de la primera. Para calcular esta, estoy diciendo que van a ser que en los 6 lanzamientos, en ningún lanzamiento caiga la cara 0. Pero por lo tanto, me está faltando el
Primer lanzamiento, segundo lanzamiento, tercer lanzamiento y cuarto lanzamiento. Entonces, aquí ya cometí un error, ahorita a ver si lo detectan. Entonces, en los otros 4 lanzamientos, pues resulta que puede ocurrir que aquí caigan 5 caras, 5 caras, 5 caras o 5 caras. Ahora bien, me voy a este. Aquí estoy diciendo que la cara... Ay, no, disculpen. Otra vez me equivoqué. Resulta que la única... Perdón, que en los 4 lanzamientos, en ninguna cae la cara sol. Vámonos a la otra. Porque aquí hay que tener mucho cuidado entre tantos datos, Aquí de los 4 lanzamientos selecciono un dato donde caiga la cara 6. Perdón, selecciono una posición. Por lo tanto, me quedan 3 posiciones. Y en esas 3 posiciones, aquí está la cara, aquí hay 5 posibilidades porque son las otras caras. En esta, resulta que de los 4 lanzamientos, voy a seleccionar 2 donde caiga la cara 6. Pero entonces sobran otros 2 lanzamientos. Y en esos lanzamientos deben de caer las otras que faltan. En esta, de los 4 lanzamientos, selecciono 3 donde caiga la cara 6. Y solamente me falta un lanzamiento donde puede hacer. En esta, de los 4 lanzamientos, selecciono 4 lugares donde caiga la cara 6 y ya no me queda ningún otro lanzamiento donde puedan caer las otras caras. Si ustedes se dieron cuenta, aquí ya cometí un error garrafal, porque aquí puse un 6 y este 6 lo escribí por este 6, porque obviamente sí hay 6 caras, pero es muy diferente las caras a los lugares, o sea, a las jueces. Entonces ahí tienen que ser muy precisos en las técnicas de conteo. Alguna vez una maestra de la academia, cuando tenía como 5 años, preguntó, ¿y para qué son las técnicas de conteo, no? O sea, ¿de qué me sirve que mis alumnos aprendan las técnicas de conteo? Pues te sirve para ser más analista, para que no importa en qué contorno, en qué entorno estés, si en ese momento, por ejemplo, ¿no? Hace como 7 años, mi hermana se fue a hacia Tequisquiapan a hacer su servicio social. Y resulta que de Cerro Gordo llegan con una niña que le acababa de morder un zorrillo. Y entonces todos se quedaron asombrados, ¿no? Porque jamás en la vida habían topado con un detalle así. O sea, ¿qué haces si te muerde un zorrillo, no? O sea, puede tener rabia, no puede tener rabia, puede tener alguna enfermedad, no lo sé. ¿Y el zorrillo dónde está? No, pues el zorrillo lo matamos. Pues tráiganme al zorrillo, ¿no? Entonces se regresaron a Cerro Gordo, trajeron al zorrillo, mientras mi hermana trajo la ambulancia. Y entonces investigó mi hermana dónde podía enviar a esa niña, donde pudieran analizar lo posible que pudiera tener el zorrillo, junto con la respectiva asistencia médica que le iban a dar, ¿no? La niña obviamente estaba tranquila, solamente tenía la mordida y tenía sangre, le lavó, le curó, etcétera, pero había más cosas que hacer, ¿no? No solamente la podía llevar a su casa. Entonces, ya que regresaron con el zorrillo, ya sabía exactamente a dónde enviarla, la envió y pues ya se solucionó todo, ¿no? Resultó que el zorrillo tenía rabia y tenía, no me acuerdo qué otra infección que se le había contagiado a la niña, y la niña se empezó a poner muy mal después de como 5 horas, creo, pero la atendieron adecuadamente y la niña se salvó, ¿no? Entonces fíjense cómo es un entorno completamente diferente a lo que siempre trae pues un paciente, ¿no? Entonces, para eso te sirven cálculo integral, técnicas de conteo, geometría euclidiana, porque te enseña a analizar otro entorno, aunque tú no conozcas. O sea, te enseña a que tienes que involucrarte en el entorno, te guste o no te guste, y que puedas obtener una solución adecuada. O sea, que puedas resolverlo, que tengas la habilidad de entender qué es cada parte. Entonces de aquí, vuelvo a repetir, este 6 se refiere a las caras disponibles, o sea, a los objetos que se pueden repetir. Este 4 hace referencia a los lanzamientos. Aquí me equivoqué porque no son 6 lanzamientos, sino aquí resulta que son 4 lanzamientos. Son 4 lanzamientos de los cuales, ¿no? Como me decía la primera parte, perdón, la segunda parte del enunciado. En la segunda parte del enunciado me decía que de los 4 lanzamientos, en 2 tenía que caer la cara 6, exactamente, ¿no? Pero entonces si en 2 caía, pues resulta que no puedo considerar los otros 4 lanzamientos, sino yo estaría hablando de 6 lanzamientos. Ahí viene la situación, ¿no? O si consideran los 4 lanzamientos,
diríamos que en este debe de caer la 6 y en este debe de caer la 6. Obviamente aquí estoy diciendo que caen en los últimos lugares, pero con lo que estoy poniendo anteriormente ya indico que esto se puede mover. O sea, hay diferentes maneras de estarlo colocando. O sea, en esta, acá en la tabla que hice, pues pudieran agregar aquí el 1 y el 1, indicando que esos unos son los lugares donde está cayendo el 6, y que tal vez sería un poquito más ilustrativo para entender que son 4 lanzamientos. Solamente recuerden que este 1 no es necesario, porque la multiplicación por 1 pues es 1, aunque sí podríamos decir que lo hace un poquito más didáctico para entender que siempre va a haber 4 lanzamientos. Entonces fíjense cómo la primera parte, la segunda parte y la tercera parte me pueden servir para hacer cálculos, y también me pueden servir para irme dando cuenta qué es lo que debo de calcular y cómo lo debo de calcular. Ya habíamos dicho que una parte importante es el sabiendo, porque el sabiendo me lleva directamente a la probabilidad condicional. Entonces, ahora, de todo esto que ya vi y que ya calculé y que ya me doy una idea clara de cuál es mi entorno, de qué es lo que tengo, entonces les estoy poniendo o les estoy transmitiendo, tratando de transmitir, que si no saben cómo hacerlo, siempre tienen que ir calculando pedacito por pedacito. Si ya tienen un montón de experiencia después de hacer como 30 ejercicios de cada uno y ya tienen la experiencia para directamente escribir el resultado, bueno, lo que deben de hacer, adelante, no hay ningún problema. Pero mientras vamos aprendiendo, que generalmente eso ocurre cuando llego a la industria, o sea, no todo lo de la industria lo sé en los 2 primeros años que estoy trabajando, ya después de 3 años de experiencia ya me lo sé todo, pero al principio no me lo sé. Entonces lo que debo de hacer siempre es estar pues viendo cada pedacito y ir entendiendo qué debo de hacer. Bueno, lo importante es que me den una probabilidad condicional. Ahora, ¿qué es lo que sé? Que la cara, lo voy a escribir con palabras para que también vean el proceso de razonamiento, ¿no? Entonces, lo que ya sé es que la cara 6 apareció a lo más en 3 veces o en 3 ocasiones. Y sabiendo esto, entonces lo que yo debo de calcular es la probabilidad que aparezca la cara 6 en exactamente 2 lanzamientos. O sea, la probabilidad que yo quiero es que la cara 6 aparezca en exactamente 2 lanzamientos. Vamos a ponerle aquí lanzamientos. Y aquí también vamos a ponerlo en 3 lanzamientos. Para tener un poquito de coherencia con las palabras y que no yo solito me esté poniendo una piedrita para entender varias cosas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la condición es esta. Esto es lo que me va a reducir el espacio muestral. Yo sé que este es el espacio muestral, pero no lo voy a utilizar. ¿Por qué no lo voy a utilizar? Porque la probabilidad condicional me indica que debo de hacer una reducción del espacio muestral. Entonces, esto que tengo aquí obedece al análisis que hice. Y ese análisis me dijo que máximo en 3 ocasiones es máximo 3, pero también esta y también esta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el espacio muestral va a quedar de la siguiente manera. Igual, igual. Acuérdense que la fórmula dice que debe de ser la intersección de estos dos entre lo que ya conozco. Eso dice, esa es la fórmula que ya vimos cómo se obtuvo. El pequeño detalle es que si se dan cuenta, aquí no tengo probabilidades. O sea, no puedo decir que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. Esta fórmula no la puedo utilizar. ¿Por qué no la puedo utilizar? Porque si ustedes se dan cuenta, lo único que tengo son cardinalidades. Eso quiere decir entonces que lo que está ocurriendo es que el ejercicio no se está yendo a la segunda parte de la probabilidad, sino se queda en la primera parte, porque son cardinalidades. Y debido a que son cardinalidades, entonces lo que yo debo de sustituir es la cardinalidad de la intersección entre la cardinalidad
del evento que me está reduciendo el espacio muestral. Y eso yo ya lo puedo escribir directamente. Como los eventos son muy largos, por eso les decía, se los voy a escribir muy largos para que sea un poquito más visual y didáctico. Simplemente vamos a ver la interpretación debido a que la intersección dijimos que iba a ser al mismo tiempo. Y que esa interpretación ya les había dicho, y les había dicho que unir, la interpretación es juntar. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Cómo va a quedar el denominador? Pues el denominador es el espacio muestral reducido. O sea, apareció a lo más 3 en 3 lanzamientos, debo de considerar esta y esta. O en otras palabras, puedo decir que es la cardinalidad del espacio muestral menos la cardinalidad de lo que no quiero. Y lo que yo no quiero, pues simplemente es el 4C4. Entonces vamos a cambiarle aquí. Eso quiere decir que es un 6 a la 4. Hasta lo podemos escribir así, ¿no? Un 6 OR4 para respetar las técnicas de conteo, que ese es el espacio muestral. Y le voy a restar lo que no quiero, que es el 4C4. ¿Alguna duda en lo que estoy haciendo? Porque si se dan cuenta, no hay como algo definitivo. Tienen que estar buscando. Dime. Yo tengo una duda. Es que no entiendo esa parte de qué era el 4C4. O sea, ¿qué significaba? ¿Qué es una combinación? Recuérdame tú. Una combinación es cuando se usa en algunos elementos o lugares y se selecciona una totalidad de elementos. Ok. Ahí hay que ajustar tu concepto. Acuérdate que combinación es seleccionar. Entonces, no vas a seleccionar algunos. Puedes seleccionar algunos o todos. Entonces, de los 4, vas a seleccionar 4. Entonces, lo que te está diciendo la técnica es que tú tienes 4 lanzamientos y de esos lanzamientos seleccionas. Acuérdate que selección no importa cuál va primero o cuál va después. No estoy dando una posición, no estoy dando un valor, no estoy asignando un rol. Entonces voy a seleccionar simplemente de esos 4 lanzamientos los 4 lanzamientos para que en esos 4 lanzamientos caiga un 6. Fíjate cómo aquí pudiera ser que en lugar de hablar de la cara 6 hubiese hablado de la cara 1 y de todas maneras es lo mismo. O pudiera sido seleccionar 2, que también es la misma, o seleccionar la cara 3 para que caiga la cara 3. Entonces, la misma técnica de conteo puede ser utilizada para cualquier cara del dado. Por eso hacemos el ajuste con lo demás. Y en lo demás, si tú te das cuenta, aquí dijimos que como son 4 lanzamientos, pues ahí estás asegurando que debe de ser solamente la cara 6 de caso, ¿no? O sea, ese 1 hace referencia a la cara 6. Ahora bien, en la otra que es más visible, aquí digo de los 4 lanzamientos selecciono 3 lanzamientos para que caiga la cara 6. Este 1 y este 1 está hablando precisamente de la única posibilidad que es la cara 6. Y este 5 habla de las otras caras que pueden caer en un lanzamiento. Obviamente, cuando escribes las combinaciones, ya estás considerando que esta cara que no es cara 6 puede caer en el primer lanzamiento, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Eso es lo que te aporta la combinación. La combinación te aporta de cuántas maneras diferentes pueden caer en todos los lugares. Y este 5-5 y este 5 y este 3-5 y este 4-5 te dice qué ocurre en los otros lanzamientos. Por eso, aquí si ya en 3 cayó la cara 6, solamente en una cara puede caer los demás. Si en 2 lanzamientos cayó la cara 6, en los otros 2 lanzamientos puede caer la demás. Si en un lanzamiento cayó la cara 6, en los otros 3 lanzamientos pueden caer los demás. Y si en ningún lanzamiento cayó la cara 6, entonces en los 4 lanzamientos, porque desde el principio nos dijeron que son 4 veces, ahí puedes entonces tener la posibilidad que no caiga la cara 6. Eso es lo que quiere decir el 4C4. ¿Qué es el 4C4? Estás seleccionando. ¿Qué seleccionas? Ahí sí ya queda la interpretación. Porque este 4 nunca te dice qué y este 4 nunca te dice qué, sino es la interpretación que tú le das. O sea, que si el ejercicio lo hubiera cambiado
En lugar de decir cara 6, hubiera dicho cara 5, cara 4, cara 3, cara 2 o cada 1. De todas maneras, la respuesta es la misma. Lo único que cambia es que tú sabes que esta está haciendo referencia a la cara 6. Esos 4 lanzamientos que seleccionas. Eso es lo que quiere decir. ¿Sale bien? Ok, profe, gracias. Aquí va. Entonces, acuérdense. Entonces, Dime. en el numerador va a quedar un 4C2. En el numerador, no lo sé, ahorita vemos. A lo mejor lo que tú me estás diciendo está bien, ¿no? Porque acuérdate que en el numerador debe de quedar lo que se cumple al mismo tiempo. Y entonces vamos a analizar esa parte. Al mismo tiempo que ocurran estos 4 y que además exactamente en 2 lanzamientos, tú sabes que exactamente en 2 lanzamientos es esta que está acá. Por lo tanto, ¿qué es lo común entre lo azul que estoy sombreando y lo verde que estoy sombreando? Pues si ustedes se dan cuenta, lo que está sombreado 2 veces, una en color verde y la otra en color azul, es como efectivamente dijo su compañero, es solamente esta. Esto es lo que hay en común. Por lo tanto, como dijo su compañero, pues aquí solamente es el 4C2. Porque es lo que hay en común. Entonces, si se dan cuenta, no puedo aplicar aquí las leyes axiomáticas, sino lo que debo de aplicar es tomar la decisión de qué es lo que debo de hacer. Pero para tomar la decisión necesito saber qué es una ordenación, qué es una permutación, qué es el teorema fundamental del conteo, qué es, etcétera, ¿no? Inclusive la interpretación de lo que es intersección y lo que es unión. ¿Va que va? ¿Quién dijo 4C2? 32. Ok, gracias, muy bien. Entonces, fíjense cómo ahí es de, como les decía, ¿no? Lo principal en probabilidad es que tienes que saber leer, debes de saber interpretar, y como les dije, no existe el lenguaje algebraico. Un lenguaje es para comunicarse. Entonces, ¿cómo voy a decir el lenguaje algebraico quiero ir al baño? O sea, no es posible, no es un lenguaje, porque sirve para comunicar cualquier cosa, no solamente algunos detalles. Por eso existe el latín, el griego, etcétera, etcétera, ¿no? Que comunican cualquier situación humana. Hasta los animales, ¿no? También se comunican con gestos y todo eso, y comunican muchas cosas, no nada más cosas especiales. Entonces ahí es que no es que traduzcan, sino que interpreten. ¿Qué es lo que debo de interpretar? Y como les dije, ¿no? Vayan haciendo todo. La primera parte del enunciado me llevó a que hiciera esto. La segunda parte del enunciado me llevó a que hiciera eso. Y que en la tercera parte me di cuenta que esto estaba mal. Entonces, yendo avanzando poco a poco y analizando cada parte. Bueno, ¿qué es analizar? Analizar es, acuérdate de todo lo que has aprendido en tu vida, y de todo lo que has aprendido, da una conclusión de acuerdo a esa argumentación. Eso es analizar, ¿no? Y ese es razonar, analizar y razonar. El análisis precisamente es, revisa todo lo que has aprendido y entonces da un resultado de acuerdo a lo que tú sabes. Ese es el razonamiento. Analizar es acordarte todo lo anterior, compararlo, y razonar implica dar el resultado de acuerdo a lo que tú conoces. Por eso es necesario e indispensable que se sepan bien las técnicas. No nada más fue para el otro periodo, ¿no? Es para este periodo, porque en axiomático puede haber problemas de este tipo. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok. La semana que entra vamos a seguir con probabilidad condicional, pero va a ser ahora con independencia. Y esa independencia, como ayer le preguntaba a su compañero, ¿no? ¿Qué hay más? ¿Dependientes o independientes? No, pues hay más dependientes. Entonces, lo que vamos a aprender la semana que entra es a trabajar con esa independencia. ¿Cómo la detecto en los problemas? Porque ahora sí son puros enunciados. La gran mayoría de los problemas de independencia son puros enunciados. Y el mayor problema, más bien tribulación, la mayor tribulación que tenemos con los alumnos es que como no saben leer, no pueden entender los problemas de independencia, que eso es la parte como que complicada, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio. A ver si aquí hay uno bonito. Sí, este está padre.
Esto lo estoy sacando de Classroom, ¿no? Obviamente los estoy haciendo, pero si ustedes los vuelven a hacer sin estar revisando lo que vimos en clase, solamente, bueno, sin copiar lo que hicimos en clase, sino más bien tomándolo de base para volverlo a hacer, pues está bien, ¿no? Eso es aceptable. Bueno, ¿ya están viendo todos el enunciado del otro ejercicio, del otro problema, perdón? Sí. Ok, Sí. entonces va de nuevo. Me dicen la probabilidad de que, acuérdense que el de que está mal dicho, este lo copié del problemario y siempre se lo ponen, aunque les diga que no existe. La probabilidad que un alumno elegido al azar en cierto grupo estudie francés es 0.5. Entonces de ahí, luego ya lo sé, ¿no? La probabilidad que estudie francés es 0.5. Sabemos que lo hacemos en números racionales porque las expresiones decimales siempre me llevan a algún inconveniente. Son inexactas, ¿no? Luego dice, la probabilidad que estudie inglés es 0.8. Pues ese como que ya me la sé que es de conjuntos, ¿no? La probabilidad que estudie inglés es 0.8. Sabemos que 0.8 es 8 décimos, pero el 8 décimos lo podemos simplificar a 4 quintos, sin ningún problema. Y luego me dicen, mientras que 0.35 es la probabilidad que estudie ambos idiomas. Ok, aquí está como que muy sencillo, ¿no? La probabilidad que estudie ambos idiomas es 35. Ya sabemos que 35 sobre 100 se puede simplificar a 7/20, ¿no? Se simplifica a 7/20. Y entonces me dicen, si el alumno, entonces ya en el inciso A, ya me están diciendo precisamente que va a ser una condicional, porque me mencionan el conectivo sí, la condicional. Acuérdense que en inglés se utilizan los apóstrofes para decir pertenencia, pero el sí también se puede utilizar para decir condición, o sea, lo que está ocurriendo antes. Entonces, si el alumno no estudia francés, ¿cuál es la probabilidad que estudie inglés? Entonces, ahí ya está planteado. Obviamente hay que hacerlo, ¿no? Inciso B me dice, ¿cuál es la probabilidad que estudie ambos idiomas? ¿Cuál es la probabilidad que estudie ambos idiomas? Sabemos que ambos idiomas se escribe como inglés intersección francés, sabiendo bien una condicional que estudia por lo menos uno. Y entonces me debo de acordar qué es eso de por lo menos uno. Y si ustedes se acuerdan, dijimos que puede estudiar 0 idiomas, un idioma o 2 idiomas. Puede estudiar 0 idiomas, un idioma y 2 idiomas. Y entonces, eso que analizábamos, déjenme poner un poquito más para acá. Él puede estudiar 0, 1, 2 idiomas. Lo veíamos en el diagrama de Venn. Y entonces decíamos que los que estudian 0 idiomas son los que están afuera. Esos son los que estudian 0 idiomas. Espérame tantito porque acaba de llegar un compañero, según escuché. Y entonces, los que estudian un idioma, son los que están a la izquierda y son los que están a la derecha. Pero también tenemos aquellos que estudian los 2 idiomas, y los que estudian los 2 idiomas, ya habíamos mencionado que son los que están en la intersección. Estos que están en la intersección son los que estudian 2 idiomas. Por lo cual, si me dice que estudia por lo menos uno, entonces mínimo uno van a ser los azules y los verdes. Y eso implica entonces que los azules y los verdes me forman a la unión. Es intersección, unión, francés. ¿Por qué? Porque los que estudian uno ya habíamos dicho que son los de la izquierda y los de la derecha. Los que estudian 2 son los del medio. Y todo esto que estoy sombreando precisamente hace caso a la unión. Entonces fíjense cómo aquí hay que hacer un análisis basándonos en diagrama de Venn para saber qué es lo que me están preguntando. Obviamente hay que resolverla. Y luego en el inciso C me preguntan cuál es la probabilidad que estudie francés pero no inglés. Entonces ahí el pero no me puedo ir con la finta que siguen siendo condicionales, pero no, eso es otro conectivo. ¿Alguien me dice cuál es el conectivo pero no?
6. 6, dime. ¿Complemento? No. 44. 44, 30. dime. ¿Es la resta? Es la resta de conjuntos, precisamente. La resta de conjuntos me lleva al pero no. O sea, sí, pero no todo, ¿no? Entonces, si me están diciendo que estudie francés, pero no inglés, ahí ya simplemente es una resta, ¿no? Entonces, de ahí simplemente obviamente hay que aplicar leyes. Y si yo aplico leyes, vámonos con la última. Aquí simplemente es la ley de la resta de probabilidad. Y con la ley de la resta de probabilidad, yo sé, por falta de espacio no voy a escribir la parte de la izquierda, ¿eh? Esta es la probabilidad de F menos la probabilidad de F intersección I. Lo cual, como ya tienen F y como tienen la intersección, pues ya lo pueden calcular, ¿no? Eso se los dejo para que lo terminen, ¿no? Para solamente explicar la parte axiomática. Luego, en el inciso B, me están diciendo la condición. Por lo tanto, aquí es la probabilidad de I intersección F. Déjenme hacerlo más bonito porque sería muy feo. De inglés intersección francés intersectado con I unión francés, con inglés unión francés, dividido entre la probabilidad de inglés unión francés. Lo que apliqué aquí obviamente fue la probabilidad condicional. Ya sabemos que esa es simplemente el cálculo de la probabilidad, no es una ley, es el cálculo. Y entonces ahora díganme, ¿qué ley utilizo en el numerador? Yes. 10, dime. Ley de la absorción. Ajá, es ley de la absorción. Ayer me estuvieron mencionando mucho la ley de la absorción, se las voy a explicar ahorita para que no les quede duda, ¿no? Porque me la puedo aprender, pero es mejor entenderla. La ley de la absorción se basa en lo siguiente, lo voy a hacer por acá. Si ustedes tienen A intersección B, es lo del medio. Si ustedes tienen A unión B, ustedes tienen todo. Entonces, considerando esos dos, yo puedo calcular A intersección B, intersección A unión B. Ahora, recuérdenme por favor que... Perdón, ¿cómo se interpretó intersección? ¿Cómo interpreto esta intersección? 6. 6, dime. Como al mismo tiempo. Al mismo tiempo, muy bien. ¿Es al mismo tiempo o es lo común? Entonces, puedo verlo de las dos maneras. Aquí se las voy a escribir para que les quede claro, ¿no? Esta intersección se interpreta al mismo tiempo o se interpreta como lo que hay en común. Entonces, de esa interpretación, dígame el número de lista que está sombreado al mismo tiempo en la izquierda y en la derecha. 32. 32, dime. La intersección de A y B. Ok, solamente la intersección. Ahí es donde la ley de absorción obedece simplemente a lo que es la interpretación. Y esa interpretación, pues obviamente también obedece a lo axiomático. Acuérdense que axioma quiere decir definición, pero la definición viene de lo que estoy observando. O sea, no puedo definir que lo negro es lo que brilla más, ¿no? O sea, ahí se le puso un color negro y ya con eso, pues ya sé que lo negro es la ausencia de color. Y si yo digo que lo negro es lo que brilla más, pues sería así como que complicado, a menos que hablara de capas de abrillantador, ¿no? Ya ven que luego a los coches les ponen, hay algunas cosas para que brillan más, inclusive como que tipo diamantitos de colores para que brillen más, ¿no? Pero ya eso es otra cosa. Entonces, lo que hay en común entre esta parte y esta parte, pues si se dan cuenta, lo que está
sombreado al mismo tiempo en las dos, pues solamente la intersección. Por eso les digo que se puede interpretar como al mismo tiempo o como lo común, como ustedes quieran, ¿no? Por eso se llama la ley de la absorción, porque pareciera que una absorción, resultó que de estas dos, pues desapareció una, ¿no? O sea, es como si la absorbiera. A final de cuentas, pues algo chiquito no puede absorber algo grande, ¿no? A menos que estemos pensando en una caricatura de Nemo, que al final el pececito se come al pecesote, o la caricatura de el Hotel Transilvania, donde una monstruita también se come todo lo que se le pone enfrente, pero generalmente lo grande absorbe a lo chico, ¿no? Esa es la idea que tenemos. Entonces piensen en absorción como que una absorbe a la otra, no importando el tamaño, ¿no? Porque si piensan en tamaño, pues ya, ahí ya no podría entenderlo, ¿no? Ahora bien, la otra ley de la absorción obedece a que yo tengo A intersección B, unión con A unión B. Ahora recuérdenme, ¿cómo se interpreta la unión? 6. 18. Como juntar. Exacto, ¿cómo juntar? Entonces, si yo los junto, ay, dejen de dónde quedó este, aquí. Si yo los junto, entonces ahí voy a juntar esto con todo esto. En otras palabras, voy a poner uno sobre el otro. Y si pongo uno sobre el otro, fíjense cómo este pequeñito queda incluido en este grandote. Entonces, cuando los juntan, es como decir, ¿no? Vamos a juntar del grupo a todos los que reprobaron biología y química, y los vamos a juntar, vamos a juntar a las personas que reprobaron biología y química con los que reprobaron biología y con los que reprobaron química. O sea, si se dan cuenta que en los que reprobaron biología, pues están incluidos los que reprobaron las dos. Los que reprobaron química, están incluidos los que reprobaron los dos. Por lo mismo, entonces aquí me queda que la absorción ahora es con el otro. O sea, la unión es la que absorbe. Entonces, acuérdense que unión es juntar. O también pudiera decirse cómo es sobreponer, hablando de el diagrama de Venn, ¿no? Si yo pudiera recortar este diagrama y ponerlo sobre el otro, y pudiera ver la transparencia para ver qué es lo que queda shorado en los dos, queda asombrado en los dos, pues de ahí pudiera entenderlo, ¿no? Entonces, regresando a este contexto, acuérdense que como la intersección es lo común entre la intersección y la unión, pues es la intersección. Y entonces, aquí como dijo su compañera hace rato, voy a utilizar la ley de la absorción, y entonces, por esa ley de la absorción, obtengo que la intersección de la intersección con la unión, como solamente es la intersección, me va a quedar entonces la probabilidad de inglés intersección francés dividido entre la probabilidad de la unión. Para la probabilidad de la unión, ¿qué ley utiliza? ¿Cuál de las dos leyes utilizo? 6. Dime. La ley de la suma para eventos no excluyentes. Ok, exacto, utilizo la ley de la suma de eventos no excluyentes, y entonces aquí voy a tener una probabilidad, voy a tener una probabilidad de I más la probabilidad de F menos la probabilidad de I intersección F. Ahora, ¿por qué me dijo eso? Acuérdense que de la unión hay dos leyes, la de eventos excluyentes y la de eventos no excluyentes. Pues voy a utilizar la de eventos no excluyentes, porque si ustedes se dan cuenta, lo dije desde aquí al principio, ¿no? Existe, y acuérdense que si existe la intersección, pues obviamente hay que agregar esa parte de la intersección. Por eso sé que es la de eventos no excluyentes. Obviamente hay que sustituir y de ahí ya quedó, ¿no? Si acaso pregunto, ¿esta se puede dividir entre esta? 18, no. ¿Por qué no 18? Porque la línea, no la división funciona como un paréntesis. La radio de fracción es un paréntesis, exacto. Entonces, como la radio de fracción es un paréntesis, pues entonces eso me indica que al ser un paréntesis, forzosamente debo de realizar la operación que está en
el numerador. Si se dan cuenta, no hay operación en el numerador, pero también el paréntesis es para el denominador. Por lo tanto, antes de poder realizar la división, primero tengo que hacer la suma y la resta. Y por lo tanto, como no puedo hacer la resta aquí porque no son términos semejantes, no puedo dividir estas dos, que típicamente muchos docentes les dicen cómo se cancela, ¿no? Entonces, olvídense del cancelar, entiendan lo que es la raya del denominador, y con eso pues ya pueden llegar al resultado y que sea un resultado óptimo, ¿no? Porque si hacen esto, pues ya todo murió, ¿no? Tengan cuidado, por favor, tengan cuidado. Hay muchos que en el examen a la superior ¿no? Y a veces ese acierto es porque se les ocurrió cancelar. Así de cruel es a veces esto, ¿no? Bueno, en la primera, en el inciso A, aquí también utilizo probabilidad condicional. Acuérdense que ustedes tienen que sustituir y todo lo demás, ¿no? En la probabilidad condicional, entonces, ya sabemos que esto va a ser como la probabilidad de inglés intersección F complemento dividido entre la probabilidad de F complemento. Por lo tanto, díganme qué ley voy a utilizar. 6. Para el numerador se utilizaría la ley de la resta de conjuntos. Ajá. Ok, va que va. Entonces, para el numerador Sí. utilizo la ley de la resta de conjuntos. Entonces, utilizo la ley de la resta de conjuntos. Y con la ley de la resta de conjuntos, yo ya sé que esto va a ser probabilidad I menos la de F. Pero como ya soy más inteligente, de una vez voy a utilizar la ley de la resta de conjuntos y también la ley de la resta de probabilidad. Eso quiere decir que en un solo paso, pues ya de una vez le escribo que esto es la probabilidad de inglés menos la probabilidad de inglés intersección francés. Para utilizar las dos leyes en un solo paso y no estarme perdiendo tiempo, ¿no? Al fin ya me la sé. Ya lo vimos la clase de ayer varias veces. Ahora bien, en el denominador que utilizas, ¿qué ley utilizo? 17. 17, dime. Ley del complemento. Probabilidad. Y entonces, déjame ver dónde la pongo. Acá. Entonces, al utilizar esa, pues ya sabemos que esa ley me lleva a que aquí escriba el 1 menos la probabilidad de F. Obviamente debo de hacer la sustitución. Voy a hacer solamente la sustitución en esta para que se acuerden lo que estábamos haciendo, ¿eh? Aquí resulta que me va a quedar 4 quintos. Pero 4 quintos voy a utilizar el múltiplo. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que en la intersección hay un veinteavo. Entonces, si utilizo el múltiplo, quiere decir que para que el 5 me dé 20 hay que multiplicar por 4 y obviamente al ser un múltiplo, multiplico por el mismo número en el numerador y el denominador. Eso quiere decir que al sustituir, pues ya le empiezo a pensar de acuerdo a lo que voy a tener en el examen de admisión de la superior, que es no poder utilizar calculadora, y de ahí ya sé que la probabilidad de inglés es 16 veinteavos porque es múltiplo. Le quito la intersección es un medio, pero también multiplico por 10 para que todo me quede en veinteavos, y entonces eso me va a quedar un 10 veinteavos, y abajo tengo un entero, pero un entero son 20 veinteavos, mándalo todo a veinteavos, y la intersección son 7 veinteavos. Entonces ya que hice la sustitución con esas consideraciones que les había mencionado, pues ya con eso es mucho más rápido llegar al resultado, porque ya saben que el producto de extremos va a ser este extremo por el resultado de este extremo. Ayer lo habíamos explicado. Y el medio es el producto de este medio por el resultado de esta resta de este medio. Y como voy a tener un 20 en el denominador y voy a tener un 20 en el numerador, pues ya sé que eso se va a dividir. Entonces de aquí realizo la división de números racionales. Y entonces esto me va a quedar que en el numerador producto de extremos me queda entre producto de medios, los extremos me da un 16 menos 10 que es un 6, y el producto de medios es un 20 menos un 7 que me da un 13. Y obviamente ya no se pueden simplificar y ya quedó el resultado. Entonces acuérdense de llevarlo a múltiplos para tener el mismo denominador y sea más rápido, ¿no? Y no pierdan tanto tiempo.
¿Sale bien? ¿Preguntas, chiquillos? Ok, conclusión, ¿dónde puedo utilizar probabilidad